¿Cuántos le damos la gloria a nuestro Señor? Amén. Gracias, Jesús. Gracias por todas las cosas, Señor. Gracias. Ustedes sabían que Pablo fue perseguido. Claro, y nosotros siempre es como que siempre nos hacemos o nos hemos hecho la idea de que Pablo fue perseguido por el mundo y por los de afuera. Pero la mayoría de veces Pablo fue perseguido por los mismos de adentro, los que supuestamente eran sus hermanos y hijos de Dios. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Que él fue perseguido por predicar y enseñar la justificación por la fe. Porque él enseñaba que nosotros somos justos por la obra de Cristo. Cuando llegué a España y les expliqué cómo alguien puede hablar Por la inglés muerte fluido y solo la por verse, resurrección la de respuesta Cristo siempre Jesús. era, no puede ser tan rápida. Él no predicaba que nosotros somos justos por las obras, sino justos por la fe, por tener fe en Cristo Jesús. Les dije que no memorizábamos gramaticales. Y otra de las cosas porque era predicado, era perseguido. Siempre nos han enseñado. Y también se burlaban de él, porque si nosotros analizamos las cartas de Pablo, nos damos cuenta que, bueno, en Gálatas fue perseguido por los religiosos. En Corinto fue perseguido porque lo tenían en poco. Pablo fue perseguido porque decían que era demasiado bueno. Fue perseguido porque decían que tenía miedo. Aunque parezca imposible, si nosotros escudriñamos las cartas del Evangelio y las cartas de Pablo, él en un momento se tuvo que defender. ¿Y por qué fue perseguido? ¿Por qué le enseñaba esto? Que no somos justos por lo que hacemos, somos justos por la fe en Cristo Jesús. Fue perseguido por mostrar tal cual era. Fue perseguido por mostrar su debilidad. Porque ahí en Corinto se levantaron unos líderes que ellos enseñaban que cómo es esto, que nosotros tenemos que mostrar nuestra debilidad. Nosotros somos en Dios, somos fuertes, por lo tanto tenemos que mostrar nuestra fortaleza y la iglesia tiene que ver que nosotros somos fuertes, que no somos débiles, que nosotros somos prosperados, que a nosotros las cosas nos van bien porque Dios está con nosotros y con su propia fortaleza. Y muchos de los corintios se fueron detrás de ellos porque ellos enseñaban que era por obras, que era por fortaleza humana. Y en un momento determinado rechazaron a Pablo porque Pablo mostraba tal cual era. ¿Saben por qué? Porque él se hacía pequeño y él daba toda la gloria, engrandecía a Jesús. Él decía, yo no soy nada, soy débil, y además que Dios se glorifica cuando yo soy débil. Somos justificados por la obra que Jesús hizo en la cruz por nosotros, no por lo que nosotros podemos hacer sobre la tierra con nuestro esfuerzo humano. Y por estas cosas lo tenían en poco. Y decían, esto no puede ser de Dios. Es demasiado bueno, es demasiado débil. Pero el llamado de Pablo, cuando Jesús lo llamó, le dijo, Pablo, vas a tener que sufrir por causa del Evangelio y por causa de la verdad.
Amén. ¿Por qué tuvo que sufrir Pablo? Y no solamente Pablo, los discípulos, Pedro, Juan. Miren, Abraham, Job, Gedeón, Esther, José, David, Pablo, Pedro, Juan. Estos personajes bíblicos dejaron una huella. Son unos referentes para nosotros. Amén. Que tantas veces nos han inspirado con sus historias y sus aventuras. ¿O no es así? Amén. Sus historias, sus vidas, esa huella que dejaron, esa marca que dejaron en las historias de la Biblia, son y han sido de inspiración para nuestras vidas. Pero, hermanos, todos ellos, fíjense que todos ellos, todos tienen algo en común. Una, que le dijeron sí a Dios. Le dijeron sí al llamado de Dios. Cuando Dios lo llamó, ellos dijeron: Señor, heme aquí. Y la otra cosa es que a todos su fe, su vida y su fe fue desafiada. Amén. Por lo tanto, llamado, cuando nosotros le decimos que sí al llamado de Dios, es igual a Dios desafiará tu fe. Dios desafiará mi fe. Amén. No se puede separar. Llamado es igual a Dios desafiará nuestra fe. El tema es que desafío de fe de parte de Dios es sinónimo a incomodidad. Es sinónimo a incomodidad. La pregunta es: ¿estás dispuesto a decirle y estás dispuesto y preparado para decirle sí a Dios? ¿Estamos dispuestos a decirle sí al Señor? Miren, Abraham es considerado el máximo desafío de fe. Dios le pide a Abraham, después de que naciera la promesa tan esperada, después del milagro que ocurrió, porque la descendencia de Abraham viene de un milagro de Dios, de algo que humanamente no se podía cumplir. Y después de todo un proceso, nace la promesa, la cual sería la descendencia del pueblo de Dios. Y cuando nace esa descendencia, Dios le pide algo tremendo a Abraham que desafía su fe. ¿Saben qué le pide? Aunque no tiene lógica humana, le pide el sacrificio de su hijo prometido, Isaac. Lo más tremendo de todo es que Abraham, de todo lo que él había vivido y todo lo que él había pasado, de esos momentos
de dificultad y todo lo que había visto, Abraham obedece a Dios porque está preparado para ello. Confiando en que Dios podía incluso resucitarlo, demostrando una confianza inquebrantable que Dios recompensó deteniéndolo al último momento, al último instante, lo detiene. Amén. Es decir, Abraham le dice que sí a Dios y Dios desafía su fe. Job, un hombre supuestamente recto, que parecía que hacía las cosas bien, en un momento determinado de su vida pierde sus bienes, sus hijos y su salud en una serie de catástrofes, lo más tremendo que permitidas por Dios para probar su integridad y fe. A pesar de no entender el porqué de su sufrimiento y ser cuestionado por sus amigos, Job mantiene su fe y se niega en todo momento a maldecir a Dios, reconociendo finalmente la soberanía divina de Dios. Amén. Por lo tanto, Job le dice que sí a Dios y Dios desafía su fe. Gedeón, los madianitas estaban oprimiendo y saqueando el pueblo de Israel. El número del ejército de los madianitas eran unos 135,000 hombres que se levantaron en contra del pueblo de Dios. Dios desafió la confianza militar de Gedeón al ordenarle reducir su ejército de 32,000 hombres que eran. Le dice: Gedeón, soy demasiados, pero ¿cómo seremos demasiados si los que están delante de nosotros son 135,000 y nosotros solamente 32,000? Pero soy demasiado, ve quitando gente. Y al final se quedan con 300 hombres para enfrentar a los madianitas. El objetivo era demostrar que la victoria del poder divino y no de la naturaleza humana. Era demostrar que el poder, que lo sobrenatural, que el propósito era de Dios, era divino y no era del ser humano. Amén. Esto nos muestra que el desafío de fe va unido a la incomodidad, porque imagínate, Gedeón ya con 32,000 diciendo: es que son mucho más que nosotros. Sin embargo, Dios le dice: tienes que reducir hasta llegar a 300. Amén. Son desafíos grandes de fe. Esther, la reina Esther, arriesgó su vida al presentarse delante del rey Asuero sin ser llamada. No sé si conocen toda la historia, pero en ese momento el presentarse delante del rey era un acto castigado con la muerte. Es decir, tú no te podías presentar delante del rey así sin avisar. Tenías que pasar todo un proceso, un protocolo, y el rey tenía que decir: vale, venga, que venga, sí o no. Pero ella se presenta por una urgencia, ella toma la decisión y se presenta delante del rey, confiando en que el Señor iba a obrar. Y todo esto para salvar a su pueblo, al pueblo judío, de un genocidio orquestado por Amán, el enemigo.
Fue un gran desafío de fe. Al final el Señor se glorifica. Pero también para Esther fue un acto de incomodidad. Amén. Tuvo que salir de la comodidad. José en Egipto, antes de su ascenso, José enfrentó años de injusticia, desde ser vendido por sus hermanos hasta ser encarcelado falsamente. Su fe fue probada a través del tiempo y la paciencia antes de que se cumplieran los sueños que Dios le había dado. Y David, el pequeño David, que tuvo que enfrentarse a un gigante Goliat, que era prácticamente imposible que lo pudiera vencer. Amén. Estos son grandes actos de desafíos de Dios hacia los hombres y mujeres que Él quiere usar para su gloria. ¿Por qué Dios a veces nos lleva a la incomodidad? Nos saca de nuestra zona de control y confort. Prueba nuestra paciencia. A veces nos aísla y pasamos algún tiempo en soledad y oscuridad. ¿Por qué desafía nuestra fe? A veces con situaciones tan difíciles y en ocasiones imposibles de solucionar con nuestra capacidad humana y nuestra fuerza humana. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tenemos que pasar por eso a veces? Y si lo pasas, no te extrañes. Si lo estás pasando, no mires hacia atrás, sigue adelante. Si estás pasando por un momento de estos, aunque nos cueste y te cueste, dale gloria a Dios. Dale gracias. Si Jesús está en tu corazón, quiero decirte que Dios está detrás de todo esto. Amén. Que hay un propósito mucho más grande. Vamos a analizar el porqué. En Mateo 14, 29, 33. Mateo 14, verso 29 al 33. Dice: y él dijo, Jesús, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Siempre que leo estos versículos, me acuerdo de esa canción que dice: tu voz me llama a las aguas. ¿Se acuerdan? Donde mis pies pueden fallar. Dice: y ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta. Tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Amén. Tu voz me llama, tu voz me llama.
el llamado de Dios. Dios nos llama a su propósito. Tu voz me llama, pero ¿dónde me llama? A las aguas. ¿Qué pasa en las aguas? Que nuestros pies pueden fallar. ¿Por qué? Porque es un lugar incierto. Entrar en las aguas es entrar en un lugar incómodo. Es un lugar donde no estamos seguros. ¿Por qué? Porque en lo incierto, en este lugar incómodo, es donde te encuentro. Y luego ocurrirá el milagro. Caminaré sobre el mar. Luego ocurrirá lo que naturalmente no puedo conseguir. ¿Por qué? Porque Dios me muestra mis limitaciones y mi debilidad para que Él pueda engrandecerse. Y cuando pase, ¿saben qué? Le daremos toda la gloria al Señor. Cuando ocurra el milagro, cuando caminemos sobre las aguas, no nos quedará otra que darle la gloria al Señor. Y esto es lo que le pasaba a Pablo. Y lo criticaban por eso. Porque es fácil cuando controlamos todas las cosas. Es más fácil vivir con nuestra fortaleza humana y controlar todas las cosas que tengamos que demostrar nuestra debilidad humana. ¿Para qué? Para que no se me vea a mí, sino que se vea a Cristo. Y esto es lo que a veces incomoda. No, este no está preparado. Míralo, es que es demasiado bueno. Es que esto no puede ser así. Es que no puede ser que seamos salvos simplemente por la fe en Cristo Jesús. Tiene que haber algo más. Pero claro, dice esto porque tiene un carácter débil. Y míralo. Tiene luchas, tiene problemas. Pablo pasó eso. Momentos de que les faltaba hasta para comer. Y esto muchos lo veían como una debilidad y que Dios no estaba con él. Porque pasaba pruebas y dificultades. Pero Pablo dijo, todo esto yo lo tengo por basura. Porque a mí lo que me interesa es que tenga Cristo en mi vida. Y que si a mí no se me ve, mejor. Pero que vean a Cristo. Prefiero que me vean en mi debilidad y vean el poder de Dios y la gloria de Cristo. Amén. Porque no se trata de idolatrar a personas, se trata de glorificar a Dios, de glorificar a Jesús, de glorificar a Cristo. Aleluya. Volvemos a Mateo 14, versículo 29. Dice, y él dijo, Jesús le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Las aguas representan inestabilidad. Al ser un elemento líquido, es muy manipulable por el entorno. Es muy fácil que cambie de estado en un momento. Miren, el agua, el mar puede estar muy calmada, pero en un momento soplar viento y en cuestión de minutos puede convertirse en un caos. Lo que estaba controlado en un momento se convierte en un caos.
Jesús desafía a Pedro a tres cosas tremendamente difíciles y que lo sacan de su comodidad, de su zona de confort y de su seguridad. Por lo tanto, lo incomoda. Miren, una, Jesús lo llama a salir de la barca. Fíjate en el proceso. Jesús lo llama, el llamado. ¿A qué? ¿A quedarse en la barca? No, a salir de la barca. Recordemos que Pedro, él era un pescador profesional, había estado años y años y años encima de la barca. La mayoría del tiempo de su vida era estar ahí dentro de la barca. Ya se podía decir que era una zona, un lugar donde él dominaba bien. Era su zona donde se sentía mejor, la zona de confort, la zona donde él se sentía fuerte. Ahí dentro de la barca, sin embargo, Jesús lo llama, el llamado lo hace salir de ese lugar. 2, no solamente es salir de ese lugar, sino que lo hace caminar, ir encima de las aguas, encima del agua. Como hemos dicho, lo hace caminar, lo hace ir en un lugar inestable e incierto. Que Pedro no sabe qué acontecerá y qué pasará. No está caminando sobre el suelo firme. Está caminando sobre las aguas, un lugar incierto que ahora puede estar bien, pero dentro de un tiempo no sé qué va a pasar. Ahí, en este lugar, Pedro ya no lo domina, lo deja de dominar. Ya no domina el terreno. Y donde su estabilidad en cualquier momento puede fallar. Y 3, lo hace caminar hacia Él, hacia Jesús. Pero lo hace caminar hacia Jesús en un lugar que naturalmente es imposible caminar. Sobre el agua. Donde Pedro solo podía tener éxito dependiendo al 100% del poder sobrenatural de Dios. Amén. Dice en el versículo 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Y cuántas veces nosotros hemos predicado y hemos enseñado de que Pedro no tuvo fe? A Pedro le faltó la fe. Aquí Pedro falló, Falló porque no tuvo fe. Pero claro, si tú analizas el proceso, no es tan fácil la cosa. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Hubieses salido de la barca tú? Porque ahora de afuera es fácil decir, Pedro no tuvo fe, pero imagínate que tú estás ahí, que tú eres el del proceso, que tú eres el que Jesús llama, el del llamado, y te hace salir de tu zona que tú dominas. Y muchas veces nos hemos centrado en esto, ¿no? En que, bueno, vamos a analizar por qué Pedro no tuvo fe, ¿no? Y porque ahí en algo falló. Sin embargo, si nosotros analizamos esto, lo que vemos, o al menos para mí, es un hombre valiente. Yo lo veo desde este punto de vista ahora y yo lo veo un hombre valiente. Y con la fe
de salir de su zona de confort, de su lugar de confort y aceptar un desafío el cual él no dominaba, porque esto es importante. Él acepta un desafío de fe en el cual él con sus fuerzas no podía hacer nada, no dominaba. Un lugar incierto y posiblemente inestable. Por amor y obediencia lo hace. Sin embargo, si luego profundizamos en la causa por la cual Jesús le dijo que tuvo poca fe, es por esto. ¿Por qué Jesús luego le dice, has tenido poca fe, Pedro? Es porque si nos fijamos bien, en un momento determinado él iba bien, pero en un momento determinado deja de mirar a Jesús. Esto es el tema. Ahí está el tema. En un momento determinado él deja de mirar a Jesús. Dice, pero al ver el fuerte viento, es decir, quita la vista de Cristo, quita la vista de Jesús y empieza a mirar el problema, empieza a mirar la tormenta. Aquí es cuando empezamos a dudar. Amén. ¿Van conmigo? Cuando quitamos la vista de Jesús y miramos el problema. Ahí es cuando dudamos. Mientras miremos a Jesús en medio de una tormenta, más estabilidad y fe tendremos para superarla. ¿Vale? En estos momentos difíciles de incertidumbre, en estos momentos donde pasamos por una prueba, una dificultad, una tormenta, mientras miremos a Jesús, más fe, más fortaleza y más estabilidad tendremos para poder superar ese momento. Porque la fe proviene de Jesús. Por eso es necesario que nosotros miremos a Jesús. Porque la palabra nos enseña que la fe viene por Jesús. En Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Por lo tanto, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por esto, nuestros ojos tienen que estar puestos en él. Amén. Bendito Dios. Y esto le pasó a Pedro en un momento determinado. Él caminaba bien mirando a Jesús, pero la tormenta y la dificultad del proceso hizo que empezara a mirar, en vez de la solución, empezó a mirar el problema. Aunque si lo analizamos bien, tampoco no es tan extraño que Pedro en cierto momento dudara y empezara a mirar el caos y se dejara llevar por esa incertidumbre, por la situación en la que estaba. Estaba en una situación fuera de su comodidad y una situación que él no podía controlar. Amén. Porque a veces cuando nosotros controlamos la situación con nuestra fortaleza humana, nuestra capacidad, nuestra sabiduría y todo lo que nosotros tenemos naturalmente, cuando nosotros lo podemos controlar, ahí es diferente. Pero cuando ya no lo podemos controlar humanamente, es normal que muchas veces y en el proceso de ese caminar miremos más la dificultad
la tormenta o el proceso en sí, todo lo que rodea, que he puesto los ojos en Jesús. Amén. Pero, hermanos, en estos momentos es cuanto más tenemos que mirar a Jesús. Cuanto más tenemos que orar, cuanto más tenemos que ir a la palabra, cuanto más nos tenemos que reunir con hermanos, cuanto más tengo que llamar a mi hermano y decirle: hermano, mira, me está pasando esto, ayúdame a orar para que mis ojos estén puestos en Jesús. Amén. Y cuando yo voy al hermano y es el hermano de la iglesia, también es ir a Jesús, porque voy a recibir, quizás el Señor lo usará para recibir esa palabra que yo necesito en ese momento. Quizás orará por mí. Quizás me ayudará a caminar, me levantará los brazos. Nuestra humanidad y naturaleza muchas veces nos jugará una mala pasada. Esto lo tenemos que tener en nuestra conciencia. Allí es cuando debemos saber que la gracia de Dios siempre estará para echarnos una mano y levantarnos. Amén. Y cuando digo siempre, es que siempre, siempre. Aleluya. Cuando nuestra humanidad y nuestra naturaleza empiece a temer en esos momentos y no podamos avanzar hacia adelante y nos hundamos, te puedo asegurar que siempre la gracia y la misericordia de nuestro Señor siempre estará ahí para rescatarte, para rescatarme. Amén. Porque Él no nos va a dejar. Él no te va a dejar. Por eso nos tenemos que enamorar de ese Jesús. Por eso tenemos que depender de nuestro Señor amado. Por eso tenemos que compartir con Él todas las cosas. Porque hoy te aseguro al 100% que Él nunca te va a dejar. Que sí que dejará que pases ese proceso. Que sí que te va a llamar a momentos determinados de incomodidad. Momentos de oscuridad, momentos de temor. Pero es un plan de Dios. Es necesario que ocurra eso. Y si pasó con todos los que hemos compartido, ¿no también no pasará con nosotros? ¿Y por qué digo que siempre la gracia de Dios siempre estará? Dice en el versículo 31, al momento Jesús, cuando Pablo ya se hundía, al momento Jesús dice que fue, extendió la mano, asió de él, lo levantó. Amén. Bendito Dios. Dios nos llamará a lo incierto, nos llamará a la incomodidad para desafiar nuestra fe. Ojo, es una llamada, un llamado, el cual nosotros tenemos que decidir si le decimos que sí o si le decimos que no. Porque cuando Jesús llama a Pedro, le dice, ven, si Pedro le hubiese dicho, no cuentes conmigo, yo me quedo aquí. Está la posibilidad de que nosotros le digamos que no. Porque si le decimos que sí, será incómodo, pero será una aventura, un testimonio para que muchos se conviertan. Aleluya. Y lo incierto, ¿qué es lo incierto? Es la situación que no podemos controlar, que nos saca de nuestra comodidad. ¿Por qué Dios desafía nuestra fe?
En el versículo 32 y 33 dice, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Por qué quiere desafiar nuestra fe? ¿Saben para qué? Y es difícil, pero Él está con nosotros. Es para llevarnos a la total dependencia y rendición a Él. Dice que cuando pasó esto, se rindieron a Jesús. Le adoraron. Esto les mostró y les selló. Y ellos dijeron algo muy importante. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Tú eres nuestra salvación. Tú eres el Cristo. Tú eres lo que yo necesito. Amén. Por lo tanto, es para llevarnos a la total dependencia y rendición a Cristo y prepararnos para cumplir nuestro llamado divino y así poder tener una vida de éxito en el llamado. Conclusión: cuando Dios quiera que sea el tiempo que tengas éxito en tu vida ministerial, primero te quitará tu comodidad. Después probará tu paciencia. A lo mejor te aislará. Y pasarás por un momento de oscuridad. Seguro que desafiará tu fe. Porque antes de darte esta vida de éxito, primero debe de construir la versión de ti para poder sostener y estar preparado para esta vida que Dios tiene para ti. Amén. Nos tiene que preparar. Tiene que forjarnos a esa versión de nosotros para poder sostener todo lo que Dios tiene, porque es grande. Y eso necesita un proceso y necesita que tú y yo estemos preparados para ello. Y para terminar, quiero terminar con Romanos 5, 1, 8. Pero lo voy a leer con nueva, ¿cómo es? Nueva traducción viviente. Para que lo entendamos así. Dice Romanos 5, 1, 8. Si nos escuchen así, presten atención. Dice, por lo tanto, y esto luego ya, para que nos preparemos, ¿no? Para tomar la Santa Cena con libertad, con fe y lo más importante, con los ojos puestos en Jesús. Dice, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, somos justos a los ojos de Dios por medio de ¿qué? De la fe. Tenemos paz. Si tú tienes esa revelación, tendrás paz con Dios. Estarás en paz con Él. Gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en ese lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades,
porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Por lo tanto, las pruebas y las dificultades desarrollan la mejor versión de nosotros para poder sostener la vida que Dios ha diseñado para cada uno. Forja nuestra vida, nuestro carácter. Es necesario. Amén. Queremos dejar una huella. Queremos ser de inspiración para otros con nuestro testimonio y para la gloria de Dios. Le tenemos que decir que sea el Señor. Amén. Y permanecer en Él, pase lo que pase. Verso 6, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, fíjense lo que dice Pablo. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, porque somos incapaces de salvarnos nosotros a nosotros mismos, es imposible. Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, que éramos pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada. ¿Quién daría su vida por alguien, aunque esta persona sea honrada? Aunque tal vez alguien podría estar dispuesta a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Por ahí encontramos a alguien que quiera dar su vida por alguien que es extraordinariamente bueno. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Amén. Fíjate que Dios no puso peros, ni sí o quizás o si haces. Dios mostró el gran amor que nos tiene. Dios mostró, y esto va por toda la humanidad, el amor de Dios, o Dios mostró su amor, el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Amén. Sin peros. Él entregó su vida por ti y por mí. ¿Y cómo me justifico yo delante de Dios y puedo tener una vida en paz con Dios? Creyendo en Jesús. Poniendo mi fe en Jesús. Obedeciendo el llamado de Jesús y su voluntad. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Espíritu Santo. Toda la gloria sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.